En una noche tranquila, un mar antiguo se abre despacio ante la imaginación la Tethys jurásica, con arrecifes luminosos, lagunas cristalinas y amonites que ordenan el tiempo como relojes en espiral. Cada lámina de caliza guarda el rastro de mareas, redes tróficas silenciosas y climas olvidados, escritos en piedra para ser leídos muy despacio. Si este viaje sereno por los mares someros del Jurásico ayuda a relajar la mente, se puede apoyar al canal con un like y una suscripción para seguir explorando juntos otros océanos perdidos y quedarse poco a poco dormido entre capas de roca y luz antigua. En un margen cálido del antiguo océano Tethys, una franja de mares poco profundos, se extiende durante el Jurásico como un cinturón claro alrededor de los continentes fragmentados. Sobre esa vasta plataforma carbonatada se forman arrecifes, lagunas y barras de arena que construyen día tras día un espeso libro de calizas laminadas. Cada lámina, cada nivel cargado de conchas, guarda una parte de la historia del clima oceánico y de la evolución de la vida marina en esos millones de años. A lo largo del tiempo, los amonites que nadan sobre estas aguas dejan restos que permiten dividir ese libro en capítulos finos, casi como páginas numeradas con gran detalle. La escena general es serena, un mar cálido de profundidad modesta, donde la luz penetra con facilidad hasta el fondo y dibuja parches móviles sobre los montículos de carbonato. La plataforma se inclina suavemente hacia el mar abierto, de modo que la zona más próxima a tierra recibe algo de barro y ocasionales pulsos de sedimentos siliciclásticos, mientras que las partes externas quedan dominadas por lodos de carbonato y arrecifes en crecimiento. En esta amplia superficie sumergida, los organismos constructores como corales y algas calcáreas levantan estructuras rígidas que frenan las olas y generan tras de sí espacios protegidos. Más hacia el interior, las aguas tranquilas permiten que se acumulen lodos claros y granos finos que con el tiempo formarán capas de caliza tan regulares que parecen páginas alineadas en una estantería. Para empezar, la Tethys jurásica funciona como un laboratorio lento, donde se combinan temperatura estable alta, salinidad normal y abundante luz solar, condiciones ideales para que el carbonato precipite de manera casi continua. En la superficie del agua, pequeños oleajes transportan fragmentos de conchas, trozos de coral y diminutas partículas de lodo que se redistribuyen según la energía de cada zona. Cerca del borde arrecifal el oleaje es más vigoroso y clasifica los granos seleccionando los fragmentos más gruesos y dejando que los lodos más finos migren hacia las áreas más profundas o resguardadas. En los sectores internos la energía disminuye y cada marea deposita apenas una delgada película de sedimento, de modo que el fondo se cubre con laminitas casi imperceptibles a escala diaria, pero evidentes cuando se observan en corte. Las pruebas sugieren que en estos ambientes la producción biológica de carbonato es tan alta que la tasa de sedimentación permite conservar incluso huellas muy sutiles de cambios diarios y estacionales. Durante ciertas fases, el agua se vuelve especialmente clara, lo que favorece el crecimiento de tapetes microbianos sobre el fondo, y esos tapetes estabilizan la superficie, permitiendo que se conserven ondulaciones y marcas de marea. En otros intervalos pequeños descensos o ascensos del nivel del mar desplazan las zonas de energía de modo que una misma posición en la plataforma pasa de ser laguna tranquila a barra batida por las olas y luego vuelve a la calma. Cada una de esas transiciones queda registrada como un cambio progresivo en textura, color y tipo de fósiles, de forma tan ordenada que la columna de roca puede leerse como una sucesión continua de paisajes marinos superpuestos. Mientras tanto, en la columna de agua, los amonites nadan en cardúmenes dispersos acompañados por otros invertebrados y por reptiles marinos que patrullan más lejos hacia el talud.
Muchos de esos amonites mueren y caen sobre la plataforma donde sus conchas quedan enterradas con rapidez, en lodos carbonatados protegidas de la disolución total. Más tarde la diagénesis modifica esas conchas, pero mantiene suficientes rasgos como para que distintos grupos de especialistas futuros distingan especies y subespecies. La consecuencia es que cada horizonte con cierta fauna de amonites señala un intervalo de tiempo específico de duración relativamente corta que se repite en muchas cuencas alrededor de la Tetis. Así el registro de la plataforma no solo conserva ambientes, sino también un calendario muy detallado. El motivo de la pared de caliza laminada se convierte de esta manera en un ancla central. Cada banda clara y oscura a cada nivel, con fósiles, resume el equilibrio entre producción de carbonato, energía de olas, profundidad y presencia de vida. A continuación, otras secciones profundizarán en la plataforma en el frente arrecifal y en las lagunas internas, pero la imagen de ese muro pulido permanece como guía silenciosa. Vista a distancia, la pared muestra bandas suaves, pero imaginada de cerca, revela laminitas delgadas como hojas de papel, alineadas durante millones de años. Al final del recorrido completo, este paisaje inicial de mares cálidos y poco profundos sobre la Tetis aparece no solo como un entorno agradable para la vida, sino también como un archivo muy preciso del ritmo lento con el que cambian océanos y climas en la escala jurásica. Con esa idea en mente, cada nueva capa que se añade a la pared puede imaginarse como una respiración muy lenta del sistema, un ciclo que se integra en una secuencia larga, continua y tranquila, preparada para ser recorrida mentalmente sin sobresaltos. Sobre el margen de la Tetis occidental, la plataforma carbonatada se presenta como un paisaje cotidiano amplio y casi horizontal que se hunde con suavidad hacia el mar abierto sin cambios bruscos de relieve. A escala jurásica, esta superficie sumergida permanece durante largos intervalos bajo condiciones cálidas y estables, como una llanura marina iluminada de forma constante. La profundidad suele ser moderada, de modo que la luz atraviesa la columna de agua y llega al fondo, donde dibuja manchas móviles sobre el sedimento claro y sobre estructuras construidas por organismos. El material dominante en este escenario no procede de ríos cargados de barro, sino de la propia actividad de la vida marina que genera esqueletos, fragmentos, lodos y granos de carbonato. El resultado es un fondo en continuo reajuste, donde cada día se desplazan pequeñas cantidades de sedimento, aunque el paisaje general parezca quieto cuando se contempla a gran escala. En los tramos más internos de la plataforma, las aguas son poco profundas y relativamente calmadas, interrumpidas solo por ciclos de marea y por eventos de tormenta ocasionales que reordenan temporalmente la superficie del fondo. Allí tapetes de microorganismos estabilizan sedimentos muy finos, y sobre ellos se forman ondulaciones suaves que registran el paso de corrientes débiles. Más hacia afuera, la energía aumenta poco a poco y el fondo se cubre con granos algo más gruesos y bioclastos, fragmentos de conchas y restos de esqueletos dispersos. En este gradiente suave no hay fronteras abruptas, sino transiciones progresivas entre dominios, como si se pasara de una plaza tranquila a una calle algo más concurrida y después a una avenida expuesta al viento. La plataforma funciona como una rampa en la que la profundidad, la energía de las olas y la intensidad de la circulación se combinan para definir las distintas zonas de sedimentación. En la parte media, donde la energía del oleaje es suficiente para mover granos, pero no tan intensa como para vaciar el fondo, se forman barras y cordones submareales. En ellos se concentran granos redondeados de carbonato y pellets que ruedan con cada pulso de marea, se apilan y se reorganizan mientras organismos excavadores remueven el sedimento y generan galerías discretas.
Las pruebas sugieren que esta alternancia de energía regula con delicadeza el tamaño y la forma de las partículas que se acumulan, de modo que cada tipo de facies sirve después como indicador de una franja concreta de la plataforma. En la zona aún más externa, hacia el contacto con la pendiente que lleva al océano profundo, predominan lodos finos en suspensión que se depositan lentamente junto con una lluvia casi continua de restos orgánicos procedentes de la columna de agua. Esos lodos envuelven con calma fragmentos de conchas, espinas, algas calcáreas y otros materiales y construyen paquetes de caliza masiva o laminada donde las texturas se vuelven más homogéneas y el ruido de los detalles locales se atenúa. La consecuencia es un archivo en el que cada tramo de la rampa guarda un tipo de señal característico, pero la plataforma entera mantiene una coherencia ambiental clara. En este paisaje, la vida no se distribuye de manera uniforme, sino que se organiza siguiendo los gradientes de profundidad, energía y claridad del agua. En zonas someras y muy iluminadas, proliferan algas bentónicas, pequeños bivalvos, gastrópodos y equinodermos, que aprovechan la abundante producción primaria y la rápida recirculación de nutrientes. Más abajo, donde la luz se atenúa de forma gradual, otros organismos filtran partículas en suspensión y aprovechan la materia orgánica que llega suavemente desde zonas más agitadas. Sin embargo, la sensación general es de continuidad porque no existen cambios bruscos en temperatura ni en salinidad, y el conjunto se comporta como un sistema amplio de bordes difusos. Vista desde el tiempo geológico, la plataforma carbonatada del Jurásico actúa como un generador persistente de material capaz de producir y acumular espesores muy importantes de sedimento en escalas de millones de años. Cada marea, cada estación y cada pequeña variación del clima regional deja una huella minúscula, pero la suma de todas esas señales compone un espesor apreciable de calizas. Después, cuando la plataforma queda fosilizada y se eleva por movimientos tectónicos, esa sucesión de capas aparece como una serie de bancos y láminas que se pueden recorrer visualmente. En una pared ideal de roca, cada cambio de textura, cada variación de color y cada transición de lodos a granos más gruesos indica un desplazamiento suave de los ambientes a lo largo de la rampa. La imagen de la plataforma como paisaje cotidiano se transforma entonces en la idea de un mecanismo repetitivo parecido a un reloj que avanza muy despacio. A continuación, cuando el relato se acerque a los arrecifes que crecen en ciertas zonas de la plataforma, esa visión de fondo servirá como contexto permanente. El oyente puede imaginar que detrás de cada estructura arrecifal y de cada laguna protegida permanece siempre la base simple de una rampa de carbonato bañada por aguas cálidas donde la vida y el sedimento cooperan para escribir con calma extrema la historia del Jurásico somero sobre la Tethys. En un tramo tranquilo de la plataforma del Tethys occidental, el fondo se cubre con capas tan delgadas que recuerdan a hojas superpuestas de papel claro. Cada lámina tiene un grosor mínimo apenas perceptible a la escala de una vida humana, pero juntas forman paquetes visibles que se repiten a lo largo de metros de roca. La energía de las mareas repetida día tras día organiza ese sedimento fino en bandas claras y oscuras, ligeramente contrastadas. En algunos momentos predomina un lodo muy puro de carbonato, y en otros se mezclan pequeñas cantidades de partículas más oscuras o restos orgánicos, de modo que la alternancia queda registrada como un patrón rítmico. Visto en corte, el conjunto se asemeja a un cuaderno donde cada línea marca el paso de un ciclo, una subida y una bajada del nivel del agua sobre la misma superficie. En la actualidad del Jurásico, la escena sobre el fondo es sencilla. Una marea llena trae un poco más de energía, mueve gránulos, remueve tapetes microbianos y extiende una película de sedimento sobre las ondulaciones suaves. Cuando la marea baja, el agua pierde fuerza,
quedan expuestas pequeñas partes del lecho y los tapetes vuelven a estabilizar el material suelto, atrapando partículas que llegan en suspensión. En ciertos intervalos, la precisión de este registro llega a reflejar ritmos más largos, como ciclos mensuales o estacionales, que modulan el grosor y la composición de las láminas. En épocas de mayor aporte de finos relacionados con lluvias más frecuentes en tierra firme o con pequeñas modificaciones en la circulación, las bandas adquieren un tono ligeramente diferente. En periodos de aguas más claras y estables, las láminas se vuelven más uniformes y pueden conservar estructuras delicadas como microondas y marcas de retracción de lodo. Visto desde la escala de millones de años, este apilamiento continuo de láminas crea un archivo donde los tiempos cortos quedan comprimidos pero no borrados. Cada centímetro de roca corresponde a una gran cantidad de ciclos de marea encadenados unos con otros. En algunos niveles, una tormenta de cierta intensidad interrumpe el patrón repetitivo y deja una capa algo más gruesa rica en fragmentos de conchas y pequeños cantos. Esa capa aparece como una línea más marcada dentro del cuaderno de laminitas, un punto en el que la regularidad fue momentáneamente alterada. Después el sistema retorna a la calma y la sucesión de bandas finas reanuda su ritmo. La consecuencia es una alternancia de orden y pequeñas interrupciones que ofrece señales útiles para reconstruir cambios en el clima regional, en la frecuencia de tormentas y en la posición relativa del nivel del mar. En este fondo somero, la vida participa de manera discreta en la formación de las láminas. Organismos excavadores remueven los primeros milímetros del sedimento, mezclan capas aún blandas y generan bioturbación, pero en ciertos ambientes se mantienen frentes, donde los tapetes microbianos reducen esa mezcla y favorecen una estratificación más nítida. Con el tiempo, las partes menos alteradas se convierten en ventanas especialmente claras para quien observe la roca mucho después. El contraste entre zonas muy bioturbadas y zonas con laminitas preservadas ayuda a distinguir variaciones locales en oxígeno, energía y estabilidad del fondo. Para la red trófica de la plataforma, estos fondos laminados actúan como una base estable donde pequeños invertebrados encuentran refugio y alimento. Sus actividades dejan trazas diminutas como galerías microscópicas o perturbaciones puntuales que se integran en la textura general, sin romper el carácter estratificado del conjunto. A medida que la sedimentación continúa, algunas de esas trazas quedan parcialmente borradas por nuevos aportes, mientras que otras se conservan en relieve al ser rellenadas por material ligeramente distinto. De esta forma, la lámina no es solo un depósito físico, sino también una suma de gestos repetidos de organismos que interactúan con el fondo. Cuando mucho más tarde una sección estratigráfica expone estos paquetes laminados, la pared de caliza muestra bandas tan regulares que pueden contarse una tras otra como líneas de un texto muy apretado. En ciertos lugares la preservación es tan fina que se distinguen pares de láminas correspondientes a un ciclo completo, con una parte de mayor energía y otra de menor energía. Sin necesidad de entrar en cálculos, basta con imaginar que cada grupo de láminas forma un párrafo y que varios párrafos juntos componen un capítulo dentro del gran libro del Jurásico somero. En medio de esta imagen, el motivo de la plataforma del Tethys occidental vuelve a aparecer como referencia. Allí los paquetes de laminitas se alternan con otros tipos de facies, pero siempre aportan una sensación de regularidad. A continuación, cuando el relato se desplace hacia el frente arrecifal, esas páginas finas de lodo carbonatado permanecerán como fondo silencioso, recordando que detrás de la complejidad de los arrecifes existe un reloj mareal que ha marcado con paciencia extrema el paso del tiempo en estos mares poco profundos. En el borde más expuesto de la plataforma del Tethys occidental, allí donde la energía de las olas se concentra y rompe con regularidad,
se levanta un frente arrecifal en plena construcción. No se trata de una muralla continua, sino de una franja irregular de estructuras orgánicas que crecen, se erosionan y se reparan sin pausa. Corales constructores, esponjas, algas calcáreas y otros organismos fijadores de carbonato aportan sus esqueletos y superficies, de modo que el relieve se hace rugoso, lleno de cavidades, pequeñas paredes y crestas. Entre ellos, invertebrados móviles, peces y otros habitantes del arrecife encuentran refugio y alimento, aprovechando las corrientes que traen partículas y plancton desde zonas más abiertas. La cresta arrecifal marca la transición entre un mar algo más profundo y un interior de plataforma más protegido, y se sitúa en una posición donde la luz sigue siendo abundante, pero la fuerza del oleaje resulta suficiente para moldear la estructura con firmeza. En esta zona el ritmo de las olas imprime un patrón regular de impacto y resaca, que controla la distribución del sedimento y la forma de los montículos. Cada golpe arranca fragmentos frágiles, limpia superficies y deposita cantos y restos en huecos algo más tranquilos. Con el tiempo, esos fragmentos se cementan y pasan a formar parte del cuerpo arrecifal, de modo que el propio daño se integra en la construcción. Las pruebas sugieren que la geometría del frente se ajusta a cambios lentos del nivel del mar y de la energía media avanzando o retrocediendo sobre la rampa carbonatada, según las condiciones. Cuando el mar sube de manera gradual, la comunidad puede responder con crecimiento vertical y lateral, manteniendo la cresta en una franja de profundidad adecuada para la fotosíntesis de las algas simbiontes. Si el mar desciende, partes del arrecife quedan más próximas a la zona de rompiente y sufren mayor erosión, mientras otras áreas se convierten en pequeñas islas internas de alta energía. El resultado es un frente dinámico, donde no hay una línea fija, sino una banda de interacción entre oleaje, biología y sedimento. En detalle, la superficie arrecifal muestra una gran diversidad de microambientes. Hay zonas de alta exposición batidas por las olas, donde dominan formas robustas y adheridas con fuerza al sustrato. Existen también recodos protegidos, pequeñas cuevas y grietas, donde se acumulan sedimentos más finos y se instalan comunidades menos resistentes al impacto directo. En estos espacios la luz se filtra de forma tamizada y los organismos filtradores aprovechan corrientes más suaves que arrastran partículas desde el exterior. Todo este relieve se traduce en el registro geológico posterior en cuerpos de caliza arrecifal, con texturas muy irregulares, frecuentes, vacíos, rellenos y cambios rápidos de facies a corta distancia. La consecuencia para la plataforma es importante. El frente arrecifal actúa como una barrera parcial que disipa energía y reduce la fuerza de las olas que alcanzan las zonas internas. Detrás de la cresta, el agua entra todavía con movimiento, pero lo hace filtrada y suavizada, creando un dominio lagunar más tranquilo. Esa protección permite que se depositen lodos finos, que se formen bancos de granos concéntricos y que se instalen comunidades distintas adaptadas a menor energía. Así el arrecife no es solo una acumulación local de carbonato, sino un elemento que organiza la distribución de ambientes y de sedimentos en toda la plataforma somera. A una escala mayor, la extensión de estos frentes a lo largo del margen de la Tetis genera largos cinturones arrecifales que se curvan siguiendo la geografía de los continentes. Pueden aparecer discontinuidades, pasos abiertos o zonas donde la actividad arrecifal se debilita, y en esos puntos la energía penetra más fácilmente hacia el interior. Aún así, la impresión general es la de una estructura fragmentaria pero persistente, capaz de perdurar durante millones de años, con sucesiones de crecimientos, colapsos parciales y recolonizaciones. Desde la perspectiva de las redes tróficas, el frente arrecifal concentra biomasa y diversidad.
Allí productores primarios herbívoros, detritívoros y depredadores coexisten en un espacio relativamente reducido, con múltiples refugios y puntos de alimentación. Esta concentración genera un flujo intenso de materia orgánica que luego se distribuye hacia las zonas adyacentes, alimentando también comunidades de fondos y columnas de agua cercanas. Cuando el sistema queda registrado en roca, el cuerpo arrecifal se distingue por su textura masiva, su abundancia de esqueletos entrelazados y sus cambios abruptos en muy poca distancia. A continuación, al imaginar la sección estratigráfica de la plataforma del Tetis occidental, el frente arrecifal ocupa el lugar de una banda rugosa, intercalada entre paquetes de laminitas mareales y depósitos lagunares más suaves. La imagen mental de esa franja irregular, expuesta a la luz jurásica y al oleaje, se convierte en un motivo recurrente al recorrer de nuevo en calma la historia de estos mares someros en expansión. Todo el conjunto respira un equilibrio lento y resistente. Detrás del frente arrecifal de la Tetis occidental, donde el oleaje ya ha perdido gran parte de su fuerza, se abre un dominio de aguas claras que forma lagunas someras y bancos de arena carbonatada. La superficie del mar permanece tranquila durante largos periodos, con ondulaciones suaves que apenas perturban el fondo. La luz penetra con facilidad hasta varios metros de profundidad y dibuja manchas móviles sobre un sustrato casi blanco. En ese entorno nace una combinación característica de lodos finos, pellets biogénicos y granos concéntricos conocidos como ooides pequeños, cuerpos redondeados formados por capas delgadas de carbonato que se depositan alrededor de un núcleo diminuto. Cuando se acumulan en grandes cantidades, estos oides producen arenas claras muy uniformes que se apilan en barras y cordones discretos dentro de la laguna. El paisaje submarino se asemeja a una sucesión de dunas bajas y onduladas, ligeramente modificadas por cada ciclo de marea. Las corrientes internas más débiles que en el frente arrecifal son suficientes para mover estos granos pequeños, pero no tan fuertes como para arrastrarlos demasiado lejos. En cada jornada un número reducido de oides rueda unos centímetros, cambia de posición y contribuye a reforzar una cresta, mientras otros quedan temporalmente inmóviles en zonas algo más profundas. A lo largo de temporadas completas, esta dinámica lenta construye barras bien definidas que marcan rutas preferentes para la circulación del agua dentro de la laguna. En los espacios entre barras, el flujo se suaviza todavía más y permite que se depositen lodos aún más finos que rellenan huecos y regularizan superficies. Las pruebas sugieren que en estas lagunas la química del agua favorece la precipitación de carbonato y que la agitación moderada mantiene gran parte de las partículas en movimiento suave, condición ideal para el crecimiento de los ooides. Cada vez que un grano gira y se desplaza, recibe una película nueva de carbonato, de modo que aumenta lentamente sin cambios bruscos de tamaño. De este modo, la arena oolítica no solo refleja la composición del agua, sino también la persistencia de un régimen energético intermedio constante durante intervalos prolongados. En el registro geológico futuro, estos bancos se reconocen como niveles de granos redondeados, de tamaño uniforme, intercalados con capas de lodo más fino. Dentro de la laguna, el agua clara y la profundidad limitada crean un ambiente favorable para comunidades específicas de organismos. En zonas muy someras, pequeños pastos marinos ancestrales y tapetes microbianos estabilizan el fondo y frenan el avance de las barras atrapando oides en formación y fragmentos de conchas. Más hacia el centro se instalan invertebrados filtradores que aprovechan las partículas finas y el plancton que atraviesa los pasos del arrecife. El flujo suave de agua cargado con materia orgánica, procedente del frente arrecifal y de la columna de agua externa, alimenta estas comunidades sin generar estrés excesivo por oleaje.
La red trófica que se organiza en la laguna complementa la del arrecife, mientras en la cresta domina la vida adaptada a alta energía. En las aguas internas prosperan organismos que prefieren estabilidad y sedimentos blandos. Para la plataforma en conjunto, estas lagunas actúan como cuencos, donde se acumula parte del material producido en zonas vecinas. Fragmentos procedentes del arrecife, pellets fecales, restos de algas y ovoides en crecimiento, se combinan en un ensamblaje particular. En momentos de calma prolongada, los bancos oolíticos se espesan y amplias franjas del fondo quedan cubiertas por arenas limpias. En fases en que aumentan tormentas o sube ligeramente el nivel del mar, algunos de esos bancos se reconfiguran, se superponen o se desplazan unos sobre otros, dejando contactos suaves dentro de la sucesión estratigráfica. La consecuencia es un paquete de sedimentos en el que la geometría interna refleja diferencias muy pequeñas en energía y profundidad, pero siempre dentro de un marco general sereno. Cuando millones de años más tarde una sección de roca expone estos depósitos lagunares, la pared muestra niveles de arena olítica como fajas claras granulares que alternan con calizas más lodosas. Bajo la lupa aparecen los ovoides con sus capas concéntricas bien definidas, rodeados por fragmentos de conchas y matriz micrítica. Esa imagen microscópica evoca de nuevo el ambiente antiguo de aguas quietas, donde cada grano crece lentamente al ritmo de las corrientes internas. En la escala de la columna completa, los niveles lagunares ocupan posiciones intermedias entre facies más energéticas del frente arrecifal y facies todavía más tranquilas de fondos internos, completando el mosaico de ambientes de la plataforma. A continuación, al volver mentalmente a la sección ideal de la Tetis occidental, estas lagunas con arenas oolíticas se reconocen como un tramo suave, situado tras el borde arrecifal, que aporta textura y detalle al gran libro de calizas someras. La imagen de las barras claras iluminadas por la luz jurásica, filtrada a través de un mar poco profundo, se integra con los otros motivos del relato y refuerza la sensación de un sistema que respira con calma, acomodando pequeños cambios de energía y profundidad sin perder su carácter general de mar tranquilo y estable. Sobre los mares someros de la Tetis jurásica, los amonites nadan en la columna de agua como formas en espiral que se desplazan con calma entre capas de luz filtrada. Sus conchas enrolladas muestran costillas, nudos y espinas que varían de un linaje a otro, y esos cambios, vistos a lo largo del tiempo, convierten al grupo en un reloj biológico de alta resolución. Cada intervalo del Jurásico queda caracterizado por asociaciones particulares de especies que surgen, se diversifican y desaparecen en márgenes de tiempo relativamente cortos. Cuando esos organismos mueren, sus conchas caen sobre la plataforma carbonatada y se depositan sobre lodos, arenas olíticas y superficies arrecifales erosionadas, donde comienzan un tránsito lento hacia la fosilización. En la vida cotidiana del mar, los amonites forman parte de la red trófica como consumidores activos capaces de cazar pequeños invertebrados o plancton, mientras evitan a depredadores mayores que rondan en profundidad. Sus cuerpos blandos permanecen casi siempre invisibles en el registro, pero las conchas vacías persisten lo suficiente como para incorporarse a los sedimentos que cubren la plataforma del Tetis occidental. Cada capa de caliza que conserva amonites contiene, por tanto, una instantánea de la comunidad pelágica que ocupaba la columna de agua en un momento dado. La clave para convertir esa presencia en un reloj estratigráfico reside en la velocidad de cambio evolutivo del grupo. Rasgos como la forma general de la espira, la altura de la vuelta, la densidad de las costillas y la presencia de tubérculos se modifican con rapidez en términos geológicos.
En unos pocos millones de años, a veces en menos, un conjunto de especies puede ser reemplazado por otro con ornamentación distinta. Las pruebas sugieren que esta sucesión ordenada de morfologías permite dividir el Jurásico en biozonas muy estrechas cada una, asociada a uno o varios taxones característicos. Sobre la plataforma el proceso es silencioso. Los amonites se desplazan sobre el talud, cruzan sobre los arrecifes y visitan la parte externa de las lagunas siguiendo gradientes de alimento y temperatura. Algunos mueren en mar abierto y sus conchas descienden hacia cuencas profundas. Otros perecen sobre la propia plataforma carbonatada, donde la tasa de sedimentación relativamente alta y la abundancia de carbonato facilitan su enterramiento rápido. En los niveles someros las conchas pueden rodar, fragmentarse y mezclarse con bioclastos de otros organismos, pero aún así conservan rasgos identificables. Con el paso del tiempo, la diagénesis rellena cámaras, disuelve partes delicadas y cementa el conjunto sin borrar por completo los caracteres que distinguen una especie de otra. En una sección estratigráfica ideal del Tetis occidental, los amonites aparecen concentrados en ciertos horizontes y más escasos en otros, siguiendo patrones ligados a la profundidad, la energía y la preservación. En algunos estratos se acumulan conchas relativamente enteras en capas discretas, lo que genera niveles guía que pueden reconocerse a lo largo de grandes distancias. En otros, solo se conservan fragmentos dispersos entre lodos micríticos y arenas bioclásticas. La consecuencia práctica es que al recorrer la pared de caliza laminada, esos horizontes ricos en amonites marcan puntos fijos en el tiempo. Cada uno corresponde a una biozona concreta y permite correlacionar la plataforma del Tetis occidental con secciones distantes situadas en otras márgenes. De esta manera, el paisaje local de laminitas mareales, lagunas y arrecifes se inserta en un calendario global jurásico. En la red trófica, los amonites ocupan una posición intermedia entre productores y grandes depredadores. Al alimentarse de pequeños organismos pelágicos, transfieren energía desde el plancton hacia niveles superiores. Al mismo tiempo, los individuos que caen al fondo sirven de recurso para carroñeros equinodermos y otros invertebrados bentónicos. Parte de esa materia orgánica desaparece pronto, pero la concha permanece y pasa a formar parte de un nuevo nivel de caliza. Con el tiempo, los restos de sucesivas generaciones se apilan en una secuencia ordenada que traduce la historia evolutiva en una pila de rocas. La imagen de la pared de caliza observada de abajo arriba puede entenderse entonces como una sucesión de capítulos en la que los amonites funcionan como títulos discretos. Cada cambio de asociación indica que el mar somero de la Tetis vivía un nuevo momento con condiciones ambientales quizás similares, pero con protagonistas ligeramente diferentes en la columna de agua. A continuación, al añadir esta lectura a la de las facies de plataforma y arrecife, la sección estratigráfica se convierte en un relato aún más afinado. Las laminitas cuentan el ritmo de las mareas, los ooides reflejan la energía interna de las lagunas y los amonites colocan marcas de tiempo que permiten ordenar cada bloque de historia. Todo permanece integrado en la misma escena tranquila de mares cálidos y poco profundos donde el flujo de vida y la acumulación de sedimentos colaboran sin ruido para producir un reloj de roca que mide el Jurásico con precisión sorprendente. En algún lugar del margen occidental de la Tetis jurásica, una pared de roca expuesta muestra como un corte limpio la historia completa de una plataforma somera. A primera vista, se distingue una alternancia de bandas claras y ligeramente más oscuras, con espesores variables, que se suceden desde la base hasta la parte alta del afloramiento. Cada tramo corresponde a un tipo de ambiente y de proceso, y juntos forman una columna estratigráfica
que sirve como ancla para entender el conjunto del sistema. En la base aparecen paquetes dominados por laminitas mareales muy finas, apiladas en sucesiones repetitivas. Esas capas representan antiguos fondos intermareales y submareales bajos, donde el ritmo de las mareas marcaba ciclos diarios de inundación y emersión. Los tapetes microbianos estabilizaban los lodos y las partículas finas se organizaban en bandas tan delgadas que ahora parecen líneas de escritura silenciosa. Un poco más arriba la textura cambia y se reconocen intervalos con mayor bioturbación, pequeñas galerías rellenas y rastros de organismos que removían el sedimento. Allí la energía era suficiente para permitir la actividad intensa de invertebrados excavadores, pero no tanto como para destruir por completo las estructuras internas. Las pruebas sugieren que estos niveles marcan zonas de profundidad y oxigenación algo mayores, donde la marea seguía siendo importante, aunque parcialmente suavizada por el relieve de la plataforma. A continuación, la columna muestra cuerpos más gruesos y regulares, con bloques y fragmentos grandes de carbonato. En ellos se conservan restos de antiguas crestas arrecifales y taludes asociados repletos de esqueletos entrelazados de corales esponjas y otros constructores. El contacto con las facies inferiores es gradual, pero el contraste de textura y de fósiles es evidente. Este tramo representa el frente arrecifal en sí mismo, un cinturón de alta energía donde la interacción entre biología y oleaje produjo grandes volúmenes de carbonato rígido. Por encima de esos cuerpos arrecifales vuelven a dominar facies más suaves, con arenas olíticas bien seleccionadas. Los niveles de oides aparecen en bancos de espesor moderado, con granos de tamaño homogéneo y contactos internos que marcan la migración de barras y cordones lagunares. Estos paquetes reflejan la existencia de lagunas claras situadas detrás del arrecife, donde la agitación era suficiente para hacer rodar los granos, pero no lo bastante intensa como para romper el ritmo pausado de sedimentación. Más arriba, otras calizas más lodosas rellenan espacios entre cuerpos de grano y presentan abundantes bioclastos dispersos. Ese conjunto indica fondos tranquilos con aportes constantes de fragmentos procedentes del arrecife y de la columna de agua local. En algunos niveles, la bioturbación vuelve a ser intensa, lo que sugiere periodos prolongados de estabilidad, sin cambios rápidos de energía ni de profundidad. Entre estas facies aparecen a intervalos horizontes marcados por acumulaciones de amonites y otros fósiles pelágicos. Estas capas funcionan como marcas de tiempo que se superponen a la lógica ambiental de la columna. Señalan instantes en los que ciertas asociaciones de especies dominaban la fauna nadadora del Jurásico y quedaron atrapadas en los sedimentos de la plataforma. La consecuencia es que la columna estratigráfica no solo registra ambientes, sino también momentos concretos dentro de la sucesión de biozonas. Vista en conjunto, la pared de caliza laminada, bioturbada, arrecifal y oolítica se comporta como una escala vertical que conecta distintos paisajes marinos en una sola imagen. De abajo arriba, la observación recorre antiguos fondos intermareales, rampas submareales, crestas arrecifales, lagunas internas y dominios algo más profundos, todos preservados como capas superpuestas. Cada transición es suave, sin rupturas violentas, lo que refuerza la idea de un sistema dominado por cambios graduales en nivel del mar, energía y producción de carbonato. En la mente, la columna se convierte en un mapa que permite situar cada escena descrita en otras secciones. Las laminitas mareales se reconocen como la base rítmica, el arrecife como franja rugosa y las lagunas como bandas de arena clara. Los horizontes de amonites añaden pequeñas señales que fijan edades y sincronizan este perfil con otros márgenes del océano Tetis.
A continuación, cuando el relato profundice en las redes tróficas del arrecife y de la laguna, esta imagen de la columna seguirá presente como un eje silencioso que ordena procesos ambientes y tiempos dentro de un mismo cuerpo de roca. El efecto general es el de un archivo vertical sereno, donde cada capa conserva la huella del mar somero que la originó y al mismo tiempo encaja sin esfuerzo en una secuencia continua de calma geológica. Sobre el frente arrecifal de la Tetis jurásica, la red de vida se organiza en distintos niveles que comparten el mismo espacio de agua clara y templada. En la base trófica, algas microscópicas y tapetes de microorganismos capturan la luz filtrada que penetra hasta las ramas de los corales y hasta las superficies irregulares del arrecife. Sus células convierten energía solar en materia orgánica sencilla que después alimenta a una multitud de consumidores. Entre los corales constructores muchos albergan algas simbiontes en sus tejidos y esa cooperación refuerza la producción local de carbono y calcita. La superficie de las colonias se cubre de pequeños velos de vida donde la fotosíntesis ocurre de manera casi continua, mientras la luz lo permite. A poca distancia otros organismos filtradores como esponjas bivalvos y crinoideos aprovechan partículas en suspensión que llegan con el flujo constante de las olas. Retiran del agua fragmentos de plancton, detritos y microorganismos libres y los incorporan a sus cuerpos de modo que una parte de la producción queda fijada en esqueletos y tejidos. Este nivel filtrador actúa como un tamiz que limpia la columna de agua en torno al arrecife y concentra materia orgánica en la estructura calcárea. Sobre ese fondo de productores y filtradores se mueven herbívoros y raspadores que recorren la superficie de los corales muertos de las algas calcáreas y de los bloques de carbonato. Pequeños gastrópodos equinodermos y otros invertebrados se alimentan de películas algales, de restos blandos y de tapetes microbianos que tapizan grietas y repisas. Sus mandíbulas y aparatos raspadores dejan marcas diminutas en el sustrato y al mismo tiempo generan pellets fecales que vuelven al sedimento como gránulos finos de origen biológico. De esta forma, la energía fluye desde la luz hacia capas de vida cada vez más complejas, pero siempre con una parte que retorna al fondo en forma de pequeñas partículas. Más arriba en la red de predadores de tamaño medio patrullan los recovecos del arrecife. Crustáceos con pinzas robustas rompen conchas delgadas, peces jurásicos cazan cardúmenes y formas aisladas, y cefalópodos de concha externa o interna persiguen presas entre sombras y claros. Sus movimientos se adaptan a la arquitectura del arrecife, aprovechando columnas, arcos y grietas como zonas de emboscada o de refugio. Cada captura transforma la materia de un organismo en energía para otro, pero también produce restos fragmentados que caen al fondo. En los niveles superiores aún se encuentran grandes depredadores como reptiles marinos que cruzan por encima del arrecife o bordean la plataforma. No residen de forma permanente en la zona de mayor rugosidad, pero visitan el entorno en busca de presas fáciles o de concentraciones de peces y amonites cercanas. Su presencia añade un matiz de riesgo silencioso a la vida cotidiana del arrecife, aunque el equilibrio general se mantiene estable durante largos intervalos. Cuando un organismo muere, su cuerpo inicia otro trayecto dentro de la red. Carroñeros y detritívoros consumen tejidos blandos, perforan conchas, devoran espinas y fragmentos y dejan esqueletos parcialmente vacíos, listos para ser incorporados al sedimento. Cada episodio de descomposición enriquece el sustrato de materia orgánica que alimenta comunidades microbianas y pequeñas formas infaunales. Parte de ese material se pierde en la columna de agua, pero una fracción significativa queda atrapada entre los huecos del arrecife, se cementa y pasa a formar volúmenes de caliza bioclástica.
Las pruebas sugieren que a lo largo del tiempo esta circulación de materia crea un ciclo cerrado a escala local. La producción primaria aporta carbono, los consumidores lo redistribuyen y los descomponedores lo devuelven al sedimento, donde queda parcialmente fijado en estructuras calcáreas. Al mismo tiempo, corrientes y tormentas exportan algo de este material hacia la laguna interna y hacia zonas más profundas. La consecuencia es una conexión permanente entre el arrecife y la plataforma circundante, tanto en términos de energía como de sedimentos. En el registro de roca, esta red trófica aparece codificada en la distribución de fósiles y en la textura del carbonato. Niveles con abundantes fragmentos de coral y de conchas reflejan episodios en los que la actividad biológica y la energía física se combinaron para desmenuzar la estructura arrecifal. Capas con alta densidad de trazas de bioturbación indican zonas donde invertebrados excavadores explotaban materia orgánica enterrada. Paquetes con fábricas porosas y cavidades rellenas señalan dominios donde organismos constructores y perforadores actuaban de forma simultánea. Incluso regiones con menor diversidad donde predominan ciertos grupos dan pistas sobre ajustes delicados en temperatura, claridad del agua y disponibilidad de nutrientes. Vista en conjunto, la red trófica del arrecife jurásico no se percibe como una cadena rígida, sino como una malla flexible que se adapta a cambios lentos en el nivel del mar y en la configuración de la plataforma. La imagen de la pared de caliza del Tetis occidental con sus zonas masivas porosas y bioclásticas puede leerse entonces como el reflejo mineralizado de estas relaciones tróficas entrelazadas. A continuación, cuando el relato se desplace hacia la vida pelágica, que se extiende sobre la plataforma y más allá del arrecife, esa malla quedará en el fondo como un núcleo denso de producción y reciclaje, alimentando y recibiendo con ritmo silencioso el flujo de organismos que entran y salen de los mares someros del Jurásico. Por encima de la plataforma somera del Tetis occidental, la columna de agua se llena de vida móvil que se desplaza entre la luz de la superficie y la penumbra cercana al fondo. Cardúmenes de peces jurásicos cruzan en grupos compactos sobre las barras olíticas, cambian de dirección de manera coordinada y desaparecen durante unos instantes en la sombra proyectada por el frente arrecifal. A un nivel similar, amonites nadadores avanzan describiendo trayectorias suaves con sus conchas en espiral, orientadas hacia adelante y tentáculos extendidos siguiendo gradientes de alimento y temperatura. Más arriba todavía, plancton diverso flota en suspensión, arrastrado por corrientes discretas que se extienden desde el mar abierto hasta el interior de la plataforma. La superficie del mar responde al viento con pequeñas ondas, pero desde dentro a la escala de estos organismos, el movimiento se percibe como un flujo constante y envolvente. En esta parte pelágica del sistema, la luz solar mantiene la producción primaria en la zona fótica, donde microorganismos fotosintéticos generan materia orgánica que entra en la red trófica. Estas células, junto con otros componentes del plancton, sirven como alimento para organismos filtradores, que nadan o se mantienen en posiciones fijas cerca del arrecife y sobre las barras. El resultado es un tránsito continuo de partículas desde las capas altas hacia niveles más bajos, no en forma de caída brusca, sino como una lluvia fina y persistente. Las pruebas sugieren que la distribución de esta producción sobre la plataforma no es uniforme, sino que se ve modulada por la geometría de los fondos. Encima del frente arrecifal, las corrientes que suben y bajan por la estructura rugosa concentran plancton en determinados puntos, lo que atrae a bancos de peces y a amonites cazadores. Sobre las lagunas internas el agua se mueve con menos energía y la acumulación de plancton y detritos tiende a ser más homogénea. En los bordes externos de la plataforma cercanos al talud, que desciende hacia el océano profundo,
Las corrientes de borde introducen masas de agua algo más frías o más ricas en nutrientes, creando franjas donde la vida pelágica se densifica. En este escenario sereno, los amonites desempeñan un papel importante como habitantes móviles que conectan distintas zonas. Pueden desplazarse desde áreas cercanas al arrecife hasta dominios más alejados siguiendo pulsos de plancton o aprovechando corrientes suaves. Sus conchas, al reflejar la luz, añaden puntos brillantes en el agua clara cuando se observan desde cierta distancia. Algunos grupos prefieren aguas algo más abiertas, otros se concentran sobre tramos concretos de la plataforma. Cuando mueren, sus cuerpos se hunden lentamente y la velocidad a la que llegan al fondo depende de su tamaño, de la turbulencia local y de la profundidad exacta. Sobre fondos lagunares, muchas de estas conchas quedan atrapadas en lodos finos y se preservan con escasa fragmentación. Sobre sectores más energéticos, ruedan y se rompen generando acumulaciones de fragmentos que se mezclan con otros bioclastos. La consecuencia para el registro es que la vida pelágica deja una huella estratificada con niveles más ricos en restos allí, donde las condiciones de preservación lo permiten. Entre estos organismos móviles, algunos reptiles marinos cruzan la plataforma en trayectos que los llevan desde cuencas más profundas hasta zonas someras. Su silueta oscura se recorta brevemente contra la superficie cuando ascienden y después descienden de nuevo hacia capas intermedias donde se concentran cardúmenes. Aunque su presencia no sea constante, contribuye a cerrar el circuito de la red trófica consumiendo pez cefalópodos y otros habitantes del mar interior. Parte de la materia orgánica procedente de sus actividades termina también en el fondo, bien a través de excreciones, bien a través de restos que se degradan y se integran en el sedimento. De esta manera, el espacio pelágico no es un dominio aislado, sino un corredor que redistribuye energía entre arrecife, laguna, borde de plataforma y cuenca profunda. A escala de toda la Tetis occidental, estas franjas de vida pelágica que flotan sobre la plataforma conectan diferentes sectores de margen. Larvas de numerosos organismos utilizan las corrientes superficiales para desplazarse desde un arrecife a otro, desde una laguna a otra, asegurando continuidad genética y recolonización tras fases de estrés local. El mar somero funciona así como un gran corredor dispersivo, donde las poblaciones se mezclan de manera gradual a lo largo de cientos de kilómetros. En la roca la memoria de estas conexiones se conserva de forma indirecta. Asociaciones de fósiles pelágicos similares aparecen en plataformas separadas indicando que compartían comunidades comparables en la columna de agua. Niveles ricos en ciertos grupos de amonites permiten sincronizar episodios de la historia de cada margen. Al contemplar de nuevo la pared de caliza de la sección ideal del Tetis occidental, es posible imaginar por encima de cada facies la capa invisible de vida pelágica que la cubría en su momento. Las laminitas mareales representan el fondo casi inmóvil, los arrecifes muestran el relieve rugoso, las lagunas guardan arenas finas y bioclastos, y sobre todo ello se extiende una película de agua habitada por organismos en constante movimiento. A continuación, cuando el recorrido se centre en las señales del nivel del mar y del clima, esa banda pelágica seguirá presente como el componente que responde con rapidez a cambios sutiles, ajustando rutas, densidades y distribuciones, mientras el archivo de calizas someras del Jurásico continúa acumulándose con su ritmo lento y regular. Sobre la plataforma somera del Tetis occidental, los cambios lentos en el nivel del mar y en el clima quedan grabados de manera discreta en la sucesión de calizas. No ocurren saltos bruscos, sino variaciones pausadas en profundidad, temperatura y química del agua que modifican con delicadeza los ambientes de sedimentación. Cada ajuste desplaza las zonas de marea de arrecife y de laguna unos kilómetros hacia adentro o hacia afuera,
y ese movimiento suave deja una huella reconocible en la columna estratigráfica. Cuando el mar asciende de forma gradual, las facies más profundas avanzan sobre las someras y el perfil registra un cambio desde depósitos intermareales hacia lodos submareales y materiales más finos. Cuando el mar desciende, la tendencia se invierte y las arenas olíticas, las laminitas de marea y las superficies de exposición se superponen sobre facies más internas. A lo largo de millones de años, esta alternancia construye ciclos apilados que reflejan una respiración lenta del sistema global de mares jurásicos. En el paisaje del momento, un pequeño ascenso del nivel del mar significa que el agua gana algo de profundidad sobre la plataforma. Zonas que antes se veían afectadas por la emersión periódica pasan a permanecer siempre sumergidas. Los tapetes microbianos que estabilizaban lodos intermareales se reemplazan poco a poco por sedimentos submareales más uniformes con menor influencia directa del aire. La energía de las olas cambia de posición y la franja de máximos impactos se desplaza mar adentro. Los arrecifes pueden responder creciendo hacia arriba, manteniendo su cresta dentro de la zona óptima de luz, mientras las lagunas se ensanchan y profundizan ligeramente. En la roca este proceso queda registrado como un paso gradual, desde laminitas marcadas por emersión a calizas más macizas con menor evidencia de desecación. Las pruebas sugieren que en muchos casos, estos ciclos de profundización y somerización forman conjuntos repetitivos, donde una secuencia típica va desde depósitos de base más profundos hasta facies someras en la parte alta. Cuando el nivel del mar desciende, la plataforma se acerca a la superficie y áreas que antes eran submareales pasan a quedar expuestas en marea baja durante más tiempo. Sobre ellas se desarrollan grietas de desecación, costras carbonatadas y superficies endurecidas por la circulación de fluidos meteóricos. Estas superficies, conocidas como horizontes de exposición, suelen ser irregulares y pueden mostrar pequeños huecos, rellenos, nódulos y manchas de alteración. En la sucesión vertical marcan pausas en la sedimentación marina continua y señalan momentos en los que el mar retrocedió lo suficiente como para permitir procesos subaéreos. Tras esa fase, el mar puede volver a avanzar y cubrir de nuevo la plataforma, sellando la superficie de exposición con una nueva unidad de caliza. En cuanto al clima, variaciones suaves en temperatura, salinidad y circulación influyen en la composición química del carbonato que precipita y en la proporción de diferentes organismos constructores. Periodos algo más cálidos o más secos pueden favorecer el desarrollo de ciertas comunidades algales o microbianas que dejan texturas características en la roca. Cambios en la relación entre aguas marinas abiertas y aportes continentales modifican el balance de carbonato y otras sustancias disueltas, y eso se refleja en señales isotópicas que quedan atrapadas en los minerales de las conchas y de los cementos. Sin entrar en cifras, puede imaginarse que la relación entre distintas variantes de elementos como el carbono y el oxígeno se ajusta lentamente siguiendo oscilaciones climáticas amplias. En la pared de caliza, estas variaciones no son visibles a simple vista, pero sí aparecen cuando se analizan muestras en detalle y permiten relacionar la historia local de la plataforma con cambios más amplios del sistema oceánico. A escala de la sección ideal del Tetis occidental, estos procesos se integran en patrones repetidos de facies. Un ciclo típico comienza con calizas más profundas, ricas en lodos finos y fósiles pelágicos, sigue con facies de rampa media, atraviesa el dominio arrecifal y culmina en depósitos muy someros o incluso en superficies de exposición. Después un nuevo ciclo puede iniciarse con otra fase de inundación. Varios de estos ciclos se apilan y la columna se convierte en una serie de bandas donde la lectura pasa de profundización a somerización una y otra vez.
La consecuencia es que el registro de la plataforma no solo cuenta la existencia de arrecifes, lagunas y barras, sino también la forma en que el sistema respondió a cambios lentos del entorno global. En la mente, la pared de roca puede imaginarse como una gráfica muy suave, en la que la profundidad y el clima dibujan ondas largas sobre el tiempo jurásico. A continuación, cuando el relato se acerca a episodios de estrés discretos, como momentos de menor oxígeno o de tormentas más frecuentes, este trasfondo de variaciones de nivel y clima ofrecerá el contexto necesario. Cada capa, cada superficie irregular y cada cambio en la textura de la caliza somera se integrará entonces en una historia mayor de ajustes pausados, donde el mar de la Tetis occidental avanza y retrocede con pacífica regularidad, mientras la vida continúa ocupando una y otra vez los mismos espacios reorganizados. En la aparente calma de los mares someros de la Tetis jurásica se intercalan momentos de ligera tensión ambiental que dejan huellas sutiles en el registro de calizas. No se trata de catástrofes súbitas, sino de episodios de estrés que alteran de forma temporal la circulación, el oxígeno disuelto o la intensidad de las tormentas. La vida continúa, pero lo hace bajo condiciones algo diferentes, y esas diferencias se traducen en cambios discretos de textura, color y contenido fósil. En algunos intervalos, la disminución del oxígeno cerca del fondo transforma áreas antes bien ventiladas en dominios donde la respiración se vuelve más difícil para muchos organismos bentónicos. El sedimento adquiere entonces tonos ligeramente más oscuros y se reducen las estructuras de bioturbación porque los invertebrados excavadores no pueden mantener la misma actividad. Sobre esos niveles se conservan láminas más nítidas con laminación fina, que indica una menor mezcla por parte de la fauna del fondo. Con el tiempo la diagénesis acentúa o atenúa esos contrastes, pero la señal general de un periodo de oxigenación reducida permanece. En otros momentos, series de tormentas algo más intensas que lo habitual cruzan la plataforma energizando el agua somera y removiendo sedimentos en amplias zonas. Las olas penetran más hacia el interior de las lagunas y barren parte de los lodos acumulados, dejando superficies limpias que se recubren después con nuevos depósitos. En la sección estratigráfica, estos episodios aparecen como capas algo más gruesas cargadas de fragmentos angulosos, de conchas, trozos de coral y clastos arrancados del arrecife y de los fondos consolidados. Encima de ellas la sedimentación regresa a su ritmo lento y vuelven las laminitas, las arenas olíticas bien ordenadas y los lodos calmos. La consecuencia es una alternancia suave entre niveles que hablan de días de oleaje más severo y otros muchos de quietud prolongada. También pueden darse fases en las que la entrada de aguas algo más densas o más salinas desde mar abierto modifica la circulación de la plataforma. Estas masas de agua se deslizan sobre el fondo o penetran por canales arrecifales, cambiando el equilibrio entre ventilación y estratificación. En ciertos sectores, la superposición de una capa más pesada limita la renovación de las aguas profundas de la laguna y el oxígeno disponible disminuye durante un tiempo. En el sedimento se acumula materia orgánica sin descomponer del todo y la fauna sensible se retira o muere. Más tarde, cuando las condiciones vuelven a equilibrarse, nuevos organismos colonizan el fondo y la bioturbación recupera parte de su intensidad. En la roca, estos ciclos se reflejan en alternancias de capas ricas en restos orgánicos y capas más aireadas con trazas de vida subterránea más abundantes. Las pruebas sugieren que incluso durante estos episodios, el sistema de plataforma de la Tetis occidental mantiene una notable resiliencia. La producción de carbonato continúa, aunque cambien los principales constructores o disminuya la diversidad en ciertos intervalos. Corales más tolerantes a algas distintas o comunidades microbianas especializadas
ocupan temporalmente el espacio mientras algunas especies desaparecen y otras se expanden. El arrecife no se desmorona, sino que reajusta su composición y su porosidad, integrando el daño y la recuperación sucesiva en su estructura. A escala de redes tróficas, estos periodos de estrés se traducen en redistribuciones de energía. Cuando el oxígeno en el fondo baja, los recursos se desplazan hacia capas más superficiales, y ciertos depredadores se concentran allí. Cuando las tormentas incrementan su frecuencia, algunas especies planctónicas cambian de zona y los cardúmenes ajustan rutas y profundidades. Sin embargo, desde la perspectiva del registro de roca, lo que queda es un patrón de capas discretas que interrumpen levemente la uniformidad, sin borrar el carácter general de mar tranquilo. En la sección ideal de la Tetis occidental puede imaginarse un tramo donde se alternan varias superficies de tormenta reconocibles por su textura más gruesa, con paquetes de caliza fina laminada o bioturbada. Entre esos niveles aparecen horizontes más oscuros discretos que señalan tiempos de oxigenación reducida. Todas estas marcas, aunque pequeñas, añaden matices a la lectura de la pared de caliza. No hablan de colapso, sino de ajustes periódicos en un sistema que sigue respirando con calma. A continuación, cuando la narración se desplace hacia los procesos de fosilización y de transformación del sedimento en roca, estos episodios de estrés servirán como puntos de referencia. Cada capa erosionada por tormentas, cada horizonte pobre en bioturbación y cada banda enriquecida en materia orgánica mostrará cómo el mar somero de la Tetis integra incluso los momentos de dificultad en un archivo continuo, suave y detallado de su historia. En ese archivo los episodios de estrés aparecen como susurros leves entre páginas dominadas por la normalidad, pequeñas variaciones que marcan estaciones prolongadas de ligera incomodidad ambiental. Vista desde lejos, la plataforma sigue mostrando el aspecto de un mar estable y cálido, pero al acercarse cada cambio de textura recuerda que incluso los sistemas más serenos atraviesan fases de ajuste lento antes de recuperar su equilibrio general. En los mares someros de la Tetis jurásica, cada organismo que vive sobre la plataforma carbonatada recorre un camino silencioso que culmina en unos pocos casos en la transformación de sus restos en fósiles delicados dentro de calizas finas. La mayor parte de los esqueletos desaparece sin dejar rastro, disueltos, triturados o consumidos por otros organismos, pero una fracción minúscula logra escapar de ese reciclaje y queda atrapada en lodos y granos que más tarde se litifican. La diferencia entre desaparecer por completo y perdurar durante millones de años se decide en una serie de pasos discretos que ocurren en el contacto entre la vida, el sedimento y el agua. Sobre los fondos tranquilos de la plataforma interna, donde predominan lodos micríticos y laminitas mareales, los restos pequeños se depositan con suavidad. Fragmentos de conchas, espinas, esqueletos de equinodermos y diminutas partes de corales se posan sobre superficies estabilizadas por tapetes microbianos. Si el ritmo de sedimentación es suficiente, una delgada capa de lodo los cubre en poco tiempo y los aísla de carroñeros y perforadores. El aporte constante de carbonato crea un entorno químico donde la disolución se reduce y la preservación tiene más posibilidades. En sectores algo más energéticos sobre barras olíticas y cercanías del frente arrecifal, los restos sufren un destino distinto. Allí, la fuerza de las olas y de las corrientes rompe conchas y esqueletos en fragmentos angulosos y granos más pequeños que se mezclan con oides y pellets. Aunque la integridad anatómica, se pierde la información básica sobre el tipo de organismo y la procedencia ecológica se conserva en forma de bioclastos. Estos fragmentos pueden rellenar huecos en el arrecife, acumularse en canalillos o formar capas de rudita en la base de secuencias.
Cuando el sedimento se consolida, esas capas quedan como registros de episodios de transporte y concentración de restos biológicos. En los dominios más tranquilos, la microestructura original de muchos esqueletos se conserva de manera sorprendente. Lamelas de carbonato, poros finos y patrones internos quedan congelados cuando el lodo micrítico los envuelve sin demasiada perturbación. Con el paso del tiempo, el agua intersticial que circula dentro del sedimento aporta nuevos iones y provoca procesos de disolución y recristalización. En unos casos el material original se disuelve, pero el hueco que deja se rellena con un cemento nuevo, que copia la forma externa del organismo y genera un molde relleno. En otros, el esqueleto se mantiene parcialmente, aunque con una mineralogía algo modificada. Las pruebas sugieren que cuando la circulación es moderada y la composición del agua se mantiene estable, el grado de alteración no borra por completo los detalles esenciales. En calizas muy finas, los fósiles pequeños pueden aparecer distribuidos como si hubieran quedado suspendidos en el lodo, orientados de manera aleatoria o con un alineamiento suave impuesto por corrientes débiles. Esta disposición ofrece pistas sobre la energía del medio y sobre la rapidez del enterramiento. Si los restos muestran escasa rotura y poca abrasión, es probable que el transporte previo fuera corto y que el entorno fuera relativamente tranquilo. Por el contrario, si aparecen agrupados, orientados y muy fragmentados, indican episodios de resuspensión y reordenación. En algunos niveles de la plataforma, el papel de los tapetes microbianos resulta decisivo para la preservación. Estas comunidades recubren restos recién depositados con películas pegajosas que los fijan al fondo, los protegen de la remoción y favorecen la precipitación de carbonato en torno a ellos. Se forman así costras y estructuras asociadas donde los fósiles quedan enmarcados en una matriz especialmente fina y estable. Con el tiempo, esa combinación de actividad microbiana y sedimento produce niveles de caliza muy compacta, donde los detalles de conchas, espículas y microestructuras quedan resaltados. Más tarde, cuando movimientos tectónicos elevan estas plataformas fosilizadas y la erosión abre ventanas en la roca, las paredes de caliza muestran en secciones frescas un conjunto de figuras delicadas suspendidas en matriz clara. Amonites a escala pequeña, bivalvos, briozoos y otros organismos aparecen en cortes pulidos, como siluetas suaves que recuerdan la diversidad discreta de aquellos mares someros. Cada muestra representa una combinación concreta de proceso biológico, transporte, enterramiento y diagénesis. En la sección ideal del Tetis occidental, ciertos tramos destacan por la abundancia y calidad de la preservación. Paquetes de laminitas con restos enteros, capas bioclásticas muy ricas y niveles con moldes rellenos de conchas grandes se alternan y ofrecen diferentes ventanas a la antigua comunidad. Algunos horizontes albergan asociaciones completas, donde se reconocen varios componentes de la red trófica de plataforma, desde pequeños filtradores hasta depredadores de tamaño medio. Otros muestran más bien una selección parcial sesgada hacia los organismos con esqueleto más resistente o hacia los que vivían en posiciones concretas de la plataforma. La consecuencia es que el registro fósil en estas calizas finas no es un reflejo perfecto de la vida jurásica, sino una imagen filtrada suavizada por múltiples procesos. Sin embargo, al considerar distintos tipos de facies y diferentes modos de preservación, el mosaico se enriquece. El motivo de la pared de caliza laminada de la Tetis occidental vuelve entonces como ancla. En sus bandas cortadas y pulidas, se pueden imaginar en silencio los pasos desde el organismo vivo sobre el fondo hasta la figura mineralizada en la roca, un intervalo breve de enterramiento, una larga fase de transformación bajo sedimentos cada vez más gruesos, y finalmente la exposición lenta del fósil en la superficie actual.
A continuación, cuando el relato incorpore variaciones regionales en la distribución de estas calizas y de sus fósiles, esta secuencia del esqueleto al fósil quedará como un hilo fino que atraviesa todas las versiones locales del mismo mar somero y cálido. En la vasta extensión de la Tetis occidental durante el Jurásico, las plataformas someras no forman un único paisaje uniforme, sino un mosaico de regiones hermanas que comparten rasgos generales, pero muestran combinaciones propias de facies espesores y estilos arrecifales. A una escala amplia, todas ellas se encuentran bajo un clima cálido, mares de salinidad normal y una circulación que mantiene aguas claras sobre la plataforma. Sin embargo, al acercarse a cada margen, aparecen diferencias ligadas a la cercanía a los continentes, a la forma de los golfos y penínsulas y a la posición latitudinal. Algunas plataformas se sitúan más cerca de fuentes de sedimento siliciclástico, lo que introduce arenas y limos finos en cantidades variables. Otras quedan más aisladas, rodeadas de cuencas profundas y reciben casi exclusivamente material de origen carbonatado. La pared de caliza de la Tetis occidental puede imaginarse repetida en varias versiones, cada una con matices propios en sus bandas y estructuras. En ciertos segmentos del margen, la proximidad de deltas y sistemas fluviales modifica la composición del fondo somero. En estos sectores, las zonas más internas de la plataforma reciben pulsos ocasionales de sedimento terrígeno, que se mezclan con los lodos carbonatados y generan capas algo más mixtas. Las laminitas mareales incorporan partículas más oscuras, y en algunos niveles aparecen trazas de corrientes más cargadas. Sin embargo, hacia el exterior, el aporte siliciclástico se diluye y la plataforma retoma su carácter casi puro de carbonato. La transición entre estas dos tendencias se registra en la columna como un cambio progresivo en color y textura, donde las facies híbridas dan paso a calizas más claras y limpias. En otras regiones más alejadas de grandes entradas de sedimentos continentales, las plataformas muestran series muy gruesas de calizas casi enteramente carbonatadas. Allí, los arrecifes pueden desarrollarse con mayor continuidad, formando cinturones más largos y menos interrumpidos por canales cargados de arena terrígena. Las lagunas internas se llenan de lodos finos y arenas oolíticas formadas in situ, con poca interferencia de materiales externos. El resultado es una sucesión estratigráfica, donde las diferencias verticales responden sobre todo a cambios de nivel del mar y a variaciones internas de energía sin señales fuertes de descargas fluviales. Las pruebas sugieren que estos márgenes más aislados conservan con especial claridad el juego entre rampa, arrecife y laguna a lo largo de millones de años. También existen variaciones ligadas a la latitud dentro de la Tetis occidental. Sectores más próximos al ecuador experimentan temperaturas algo más elevadas y una irradiación solar muy intensa, condiciones que favorecen el crecimiento de ciertos tipos de corales y algas calcáreas. En estos ambientes los arrecifes tienden a ser más espesos y compactos, con una diversidad alta de formas constructivas. Más hacia latitudes subtropicales, las condiciones siguen siendo cálidas, pero pueden aparecer ligeras diferencias en estacionalidad o en la llegada de masas de agua desde regiones más templadas. Este contraste se refleja en cambios sutiles en la composición de las biotas y en los estilos de crecimiento de los montículos arrecifales. En algunas plataformas la circulación oceánica introduce aguas algo más frías o más ricas en nutrientes en profundidad, especialmente en los bordes externos cercanos a cuencas. Estos aportes pueden fortalecer ciertos niveles de productividad, incrementar la disponibilidad de alimento para organismos filtradores y generar cinturones de vida pelágica algo más densos. La señal en el registro se percibe en la abundancia de determinados fósiles en ciertas partes de la columna, así como en variaciones menores en la textura de los sedimentos.
En otras plataformas donde el intercambio con el océano abierto es más restringido, la circulación interna domina y las aguas lagunares pueden presentar una química algo distinta, reflejada en cementos y texturas particulares. En la sección ideal, estas diferencias regionales se traducen en un abanico de columnas que comparten rasgos estructurales básicos pero difieren en detalles. Una puede mostrar más niveles con arena siliciclástica mezclada, otra puede evidenciar episodios de exposición subaérea más frecuentes, y otra más alejada de los continentes puede acumular espesores mayores de caliza limpia sin interrupciones marcadas. Aún así, la presencia recurrente de laminitas mareales, cuerpos arrecifales, arenas oolíticas y horizontes con amonites mantiene un patrón común como un idioma geológico compartido que cada región pronuncia con su propio acento. La consecuencia es que la Tetis occidental, vista como conjunto, ofrece una combinación de unidad y diversidad. Los mismos procesos básicos se repiten, pero su intensidad relativa y sus expresiones locales varían. Desde la perspectiva del archivo de roca, esto permite comparar plataformas y reconocer qué parte de la variación se debe a condiciones globales del Jurásico y qué parte se debe a configuraciones particulares de cada margen. Al imaginar de nuevo la pared de caliza laminada, esa pared se multiplica en varias versiones a lo largo de la cuenca, todas con su secuencia de capas pero con espesores, colores y contenidos fósiles ligeramente distintos. A continuación, cuando el relato se desplace hacia las analogías con mares someros actuales, estas variaciones regionales servirán de puente. Permitirán relacionar plataformas jurásicas de la Tetis con sistemas modernos que muestran igualmente un equilibrio entre rasgos comunes y matices locales y ayudarán a entender cómo un mismo tipo general de mar somero puede expresarse de formas múltiples en distintos rincones del planeta antiguo. En el paisaje actual del planeta, algunos mares someros ofrecen escenas que permiten imaginar con cautela cómo pudieron funcionar los sistemas de plataforma de la Tetis jurásica. No se trata de copias exactas porque la configuración continental, la composición de la atmósfera y la fauna han cambiado de manera profunda, pero ciertos rasgos generales se repiten: aguas claras sobre fondos carbonatados, arrecifes que forman barreras irregulares, lagunas protegidas con arenas finas y llanuras mareales cubiertas de laminitas. La observación de estos ambientes modernos sugiere paralelos suaves que ayudan a comprender el modo en que los procesos básicos de producción de carbonato, circulación de energía y formación de redes tróficas se traducen en sedimentos. En mares tropicales actuales, las plataformas cercanas a regiones cálidas muestran extensas áreas donde el carbonato precipita gracias a la actividad de algas corales y otros organismos. Fondos de arena blanca, barras oolíticas en crecimiento y lagunas de agua transparente evocan a escala visual escenas que podrían recordar algunos rincones de la Tetis occidental. La forma en que el oleaje rompe sobre arrecifes vivos, se filtra por canales y entra suavizado en las lagunas interiores, guarda una lógica similar a la descrita para los cinturones arrecifales jurásicos. Sobre esos fondos modernos, la luz dibuja patrones de claridad y sombra comparables, y la distribución de microambientes se organiza en gradientes de energía y profundidad que recuerdan a las rampas suaves de las plataformas antiguas. Sin embargo, las comunidades biológicas que construyen estos paisajes no son las mismas. Los corales actuales pertenecen a grupos distintos, las algas tienen composición diferente, y muchos de los organismos que participan en las redes tróficas no existían durante el Jurásico. Aún así, la estructura general de las redes con productores primarios, filtradores herbívoros y depredadores mantiene una organización parecida.
En arrecifes modernos, la concentración de vida en la cresta y en los flancos, la existencia de refugios en grietas y cavidades, y el papel de los tapetes microbianos en la estabilización del sedimento, pueden servir como guía conceptual para imaginar dinámicas equivalentes en los arrecifes jurásicos. Las pruebas sugieren que en ambos casos el arrecife actúa como un nodo de alta producción y reciclaje que redistribuye materia orgánica hacia lagunas, bordes de plataforma y cuencas cercanas. En ciertas llanuras mareales y plataformas subtropicales actuales, la presencia de laminitas generadas por mareas permite contemplar la formación de capas finas en tiempo casi real. Superficies de lodo estabilizadas por tapetes microbianos, ondulaciones suaves y alternancias de facies según la posición de la línea de costa ofrecen ejemplos directos de cómo los ciclos diarios y mensuales pueden inscribirse en el sedimento. Estas observaciones ayudan a interpretar las laminitas mareales jurásicas como productos de una combinación semejante de marea-tapetes y periodos de exposición y sumersión. La escala temporal difiere, pero la lógica de acumulación de capas delgadas, controlada por ritmos astronómicos y climáticos, presenta un patrón comparable. En mares actuales también se observan bancos de oides en determinadas condiciones, donde la agitación moderada y la química del agua permiten el crecimiento de granos concéntricos. Arenas oolíticas modernas muestran estructuras internas y formas de barras que recuerdan a las descritas en lagunas jurásicas. La manera en que los granos ruedan y crecen en función de la energía disponible ofrece un modelo útil para entender la organización de los bancos antiguos. De nuevo, la composición biológica exacta y la química global difieren, pero la relación entre energía intermedia, agua clara y formación de granos revestidos se repite como un motivo común en plataformas carbonatadas. Al mismo tiempo, el uso de analogías modernas requiere prudencia. La Tethys jurásica se desarrolla en un mundo con niveles de dióxido de carbono, distribución de masas continentales y composición de fauna distintos a los actuales. La diversidad de amonites, reptiles marinos y otros grupos típicos del Jurásico no tiene un equivalente directo en la fauna marina presente. Algunas formas actuales pueden ocupar funciones ecológicas parecidas, pero la identidad taxonómica y los detalles de las redes tróficas no coinciden. Por eso cada comparación debe entenderse como una herramienta para visualizar procesos, no como una equivalencia exacta de especies o de comunidades. En la lectura de las calizas someras jurásicas, estas analogías actúan como una plantilla suave. Estructuras observadas hoy como canales arrecifales, superficies de exposición, barras de arena y facies lagunares ofrecen geometrías que ayudan a interpretar arquitecturas similares en el registro antiguo. La manera en que una tormenta actual redistribuye arena y bioclastos, la forma en que una secuencia de años más secos afecta la circulación en una laguna o la respuesta de un arrecife moderno a ligeras variaciones de temperatura sirven como ejemplos para entender cómo esos mismos tipos de procesos pudieron manifestarse sobre la plataforma del Tethys occidental. En la pared de caliza imaginaria, las bandas y cuerpos que representan arrecifes, lagunas y llanuras mareales se vuelven más familiares cuando se colocan mentalmente junto a imágenes de mares actuales. La consecuencia es una sensación de continuidad entre el mar Jurásico y los mares contemporáneos. Aunque los detalles cambian, el planeta mantiene durante largos periodos la capacidad de generar plataformas someras donde la vida organiza carbonato en estructuras complejas y sensibles. A continuación, cuando el relato regrese a la Tethys y cierre la visión de conjunto, estas analogías quedarán como un puente suave entre el pasado lejano y el presente, permitiendo que el archivo jurásico se perciba no como un mundo completamente ajeno,
sino como una variación profunda de un patrón de mar somero que la Tierra repite con matices diferentes a lo largo de su historia. En la visión de conjunto de la Tetis jurásica, las plataformas someras, los arrecifes activos, las lagunas tranquilas y las láminas mareales forman partes de un mismo sistema que respira con enorme lentitud. Cada región aporta algo distinto al archivo, pero todas comparten el papel de registrar en carbonato la historia de la vida marina y de los cambios suaves del océano. La plataforma carbonatada funciona como una mesa amplia sobre la que se apoyan arrecifes, barras olíticas, fondos laminados y superficies de exposición, mientras la columna de agua habitada por amonites, peces y reptiles marinos intercambia energía y materia con esos fondos. En la roca, esa cooperación silenciosa se traduce en una secuencia de calizas que se apilan una sobre otra, formando un muro que puede recorrerse mentalmente de abajo arriba, como si fuera un relato continuo. En los niveles más bajos de esa pared aparecen laminitas finas marcadas por el ritmo de las mareas que conservan huellas de tapetes microbianos, ondulaciones delicadas y alternancias de sedimento claro y ligeramente más oscuro. Un poco más arriba, los cuerpos arrecifales aportan volumen y relieve con texturas masivas y porosas que reflejan la intensa actividad de constructores y perforadores. Tras ellos, las arenas olíticas de las lagunas internas introducen capas de granos redondeados, dispuestos en barras suaves, mientras lodos micríticos rellenan huecos y fijan fragmentos de conchas. Más arriba, todavía paquetes con mayor contenido pelágico muestran que la plataforma se conectaba de forma constante con la columna de agua exterior y con cuencas más profundas. A lo largo del espesor completo, niveles ricos en amonites y otros fósiles guía funcionan como marcas de tiempo que atraviesan este mosaico de ambientes. Cada horizonte, con ciertas especies características, señala un intervalo preciso del Jurásico y permite sincronizar plataformas separadas por grandes distancias. De este modo, el archivo local de la Tetis occidental se inserta en un calendario global donde los mismos grupos de amonites aparecen en secciones remotas y confirman que compartían un mismo marco temporal. La red trófica que ocupa arrecifes, lagunas y aguas abiertas queda codificada en la distribución de fósiles, en la abundancia de bioclastos y en la textura resultante de la bioturbación. Productores filtradores herbívoros, depredadores y descomponedores participan en un ciclo que en vida funciona sin interrupciones y que en roca aparece como un tejido de capas y estructuras. Cuando se observan ciertas combinaciones como niveles bioclásticos sobre facies tranquilas o capas con alta densidad de galerías excavadas, es posible leer en ellas ecos de antiguos equilibrios y reajustes. Las variaciones en el nivel del mar y en el clima marino se superponen a esta base biológica. Ciclos de ascenso y descenso desplazan arrecifes y lagunas sobre la rampa, creando repeticiones de facies que se apilan en series reconocibles. Pequeños cambios en temperatura y química del agua quedan impresos en señales isotópicas del carbonato y en ligeras modificaciones de las asociaciones fósiles. La consecuencia es que cada tramo de la columna combina en proporciones distintas información ambiental y biológica. La pared de caliza laminada de la Tetis occidental, imaginada como un perfil completo, recoge estos elementos en una sola imagen. Desde cierta distancia, solo se perciben bandas claras que se suceden de manera ordenada. Al acercarse emergen detalles laminitas, restos fósiles finos, superficies de tormenta, horizontes de exposición, moldes de amonites y cambios en la intensidad de la bioturbación. Más cerca todavía, en el ámbito de la observación microscópica, aparecen poros, cristales, microestructuras y huellas de tapetes que completan la escala de lectura. En conjunto, el sistema de mares someros de la Tetis jurásica actúa como un archivo de vida y clima a cámara lenta.
Los procesos cotidianos repetidos durante millones de años generan un espesor importante de calizas, donde los episodios excepcionales se integran sin romper el ritmo general. Tormentas, fases de menor oxígeno y pequeños ajustes en la circulación dejan marcas discretas mientras la producción de carbonato y la actividad de las comunidades continúan. Al final de este recorrido conceptual, la imagen que queda es la de un mar cálido, amplio y estable, donde arrecifes, lagunas, plataformas y cuencas colaboran para escribir en capas sucesivas una historia serena de la biosfera oceánica jurásica. Esa historia permanece ahora fijada en las paredes de roca, lista para ser leída de manera lenta como quien sigue con calma las páginas de un libro antiguo, de láminas finas, mientras el pensamiento se desliza por cada nivel con la misma suavidad con que el mar antiguo cubría y descubría una y otra vez los fondos someros de la Tetis. En esa lectura pausada, la mente puede imaginar el avance de las sombras bajo la superficie y el brillo tenue sobre los montículos arrecifales. Cada respiración lenta se acompasa con la idea de una marea antigua que sube y baja sin sobresaltos. La vista interior recorre una y otra vez las mismas capas, encontrando siempre el mismo orden suave. Así el archivo de los mares someros de la Tetis se convierte en un paisaje mental estable, preparado para sostener un descanso prolongado, mientras la historia geológica continúa silenciosa en el trasfondo. En la quietud de la noche presente, la imagen de la Tetis jurásica queda suspendida como un cuadro amplio y silencioso. Las plataformas someras aparecen ahora suavizadas sin detalles técnicos, solo como superficies claras, cubiertas por aguas templadas que apenas se mueven. Sobre esos fondos, las laminitas se apilan con paciencia infinita, como páginas delgadas de un libro mineral que ya no necesita ser leído deprisa. Los arrecifes que antes mostraban actividad y relieve se perciben ahora solo como montículos suaves, envueltos en una luz subacuática uniforme. Sus cavidades, sus poros y sus antiguos habitantes se confunden en una textura tranquila convertida en roca continua. Las lagunas internas con arenas finas y lodos claros se estiran como cuencos inmóviles, donde el mar parece detenido a mitad de una respiración. En ese paisaje reconstruido, los amonites dejan de ser relojes y regresan a la condición de formas espirales quietas dispersas en la caliza. No hay caza, no hay desplazamientos, solo conchas fosilizadas que descansan en su matriz, alineadas en bandas suaves. La columna de agua que antes albergaba cardúmenes y reptiles marinos se transforma en una capa transparente que cubre todo el sistema con una calma uniforme. Todo movimiento se reduce al vaivén lento de una marea imaginaria que sube y baja sin prisa. La pared de caliza de la Tetis occidental, recorrida sección por sección, queda ahora resumida en una sola sensación, la de una secuencia de capas claras que sostienen sin ruido la memoria de un mar cálido. Cada banco de roca puede imaginarse como una almohada amplia, cada lámina como una fibra fina de ese tejido que sostiene el reposo. Al dejar que las imágenes se alejen, arrecifes, lagunas, plataformas y cuencas profundas se funden en un mismo tono suave como un murmullo muy distante. La historia de estos mares someros continúa escrita en la roca, pero ya no reclama atención. Permanece en segundo plano acompañando un ritmo de respiración estable, mientras la mente se aquieta y se deja llevar por la idea de un océano antiguo que por fin descansa.